buenos días, ¿cómo están, queridos amigos, amigas? Qué gusto saludarles esta mañana, son las 9:05, ya estamos aquí, llegamos a su espacio de las Guarmis, queremos que se conecten a través de Radio Pichincha Multimedia, por favor, déjennos ahí sus inquietudes, díganos cómo se sienten esta mañana, nos importa mucho saber cómo están, estos días hemos estado hablando de salud mental, pero creo que si no lo hablamos, si no lo decimos, si no evidenciamos las frustraciones, los sentimientos también de esperanza, de pronto usted hoy amaneció y dijo, bueno, sí me molestó haber tenido prácticamente 1 hora de luz al día porque en mi caso, por ejemplo, en la casa salgo a las 7 de la mañana y hay luz hasta las 7, entonces tengo esa hora de luz. Cuando regreso a las 6 ya no hay luz, entonces más o menos a pesar de esa frustración uno dice, bueno, vamos a darle a este día, vamos a ser un poquito más positivos, etcétera, o por lo menos pensar en nosotros mismos, ¿no? Como nos sanamos también socialmente, ese dolor social del que siempre pues les hablamos acá en este espacio, pero queremos que nos cuente cómo se siente, cuáles son sus frustraciones, qué es lo que está evidenciando, cómo le está pasando, si es que ha tenido alguna afectación en su trabajo, todo eso queremos saberlo para compartirlo también, porque creo que de alguna forma lo podemos gestionar juntos y juntas, ¿no? Esa posibilidad de poder contarnos, de poder compartir esos sentimientos y emociones, creo que también aporta muchísimo en el tratamiento de la salud mental de los ecuatorianos y ecuatorianas. 9:17 a.m, 9:17, qué gusto poder continuar con ustedes y ya junto a la Meli, que ha venido bien patriota, ¡qué bien! Hola mi Sofía, amigos, muy buenos días, vengo patriota y optimista también con el partido de hoy, me gusta el fútbol, lo disfruto, así que estamos a la expectativa de la participación de la selección ecuatoriana esta noche en la ciudad de Guayaquil, en el Estadio Monumental contra Bolivia. ¿Y dónde vas a ver el partido? En mi casita. ¿Con la nena? Con mi nena. Ya está con su camiseta también la chiqui, así que vamos, este partido es importante porque el próximo martes nos toca con Colombia, que está más difícil la cosa, así que esos 3 puntos tenemos que asegurar esta noche. Ella sí sabe de fútbol, ahí saca la cara, porque yo no tengo la más mínima idea, pero quiero obviamente que gane nuestra selección, nuestra querida Tri. Bueno, estamos esperando a ver si se puede conectar María Fernanda Andrade, todavía no, bueno, estoy por acá también hablando un poquito con ella, esperemos que se logre conectar, pero queríamos revisar lo que fueron las declaraciones el día de ayer de la vicepresidenta Verónica Abad, en un tema que nosotros lo abordamos muchísimo, ¿no? Verónica Abad ha denunciado misoginia de parte de Daniel Noboa. Nunca nadie me humilló tanto, es lo que dijo la vicepresidenta Abad. Así es, Sofi, la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, compareció de manera virtual ante la Asamblea Nacional desde Turquía, donde no ocultó su frustración y denunció públicamente lo que considera una actitud misógina por parte del presidente Daniel Noboa. En sus declaraciones, Abad afirmó que Noboa ha actuado de manera violenta y ha intentado obstaculizar su posibilidad de reemplazarlo durante la campaña electoral y eso ha sido evidente. Vamos a escuchar sus declaraciones, creo que es importante en este punto sí escucharla y pues de ahí evaluar algunos aspectos pues para que puedan ustedes ciudadanos y ciudadanas sacar sus propias conclusiones. La misoginia, la violencia hacia la mujer es a flor del día. Tenemos tantas leyes, tantas normas, y aquí quiero hablar a las asambleístas mujeres que representan y que son parte de esta paridad, que nosotros tenemos que tener en vista de que si hoy no paramos a un misógeno violento que se encuentra sentado en Carondelet, pues las mujeres vamos a tener un gran retroceso. Mi llamado es que levantemos la voz y que usemos la ley, que usemos la norma que también existe. Jamás nadie me humilló tanto, expresó también la vicepresidenta al referirse a las dificultades que ha enfrentado en relación con el presidente y las trabas que según ella Noboa ha impuesto para limitar su rol en la política nacional y señaló que el mandatario ha recurrido a diversas maniobras para impedir su proyección y participación activa, lo que según ella refleja un claro patrón de misoginia y violencia política. La vicepresidenta no dudó en calificar a Noboa como misógeno violento, asegurando que sus acciones han sido dirigidas a
marginarla, a desprestigiarla, especialmente en el contexto de la campaña electoral. Abad insistió en que el trato que ha recibido de parte del presidente es un reflejo de la desigualdad de género y el machismo que lamentablemente aún persiste en el ámbito político ecuatoriano. Es verdad que ella, antes de ganar como vicepresidenta, pues no creía mucho en esto de la violencia o los derechos de las mujeres y demás, la misma paridad. Quizá todas estas luchas le parecían muy lejanas, pero en un país donde 6 de cada 10 mujeres enfrentan violencia de todos los tipos, pues era cuestión de tiempo de que se dé cuenta de que esto existe, ¿no? Estas fuertes declaraciones han generado también pues un revuelo en la política, provocando reacciones tanto dentro como fuera del gobierno, y la denuncia de la vicepresidenta deja abierta también esta reflexión sobre la violencia política de género y el trato que reciben las mujeres en el poder. Pero analicemos un poco qué es la misoginia, Meli. Les contamos que la misoginia es una forma de discriminación y odio hacia las mujeres que se manifiesta a través de actitudes, comportamientos y creencias que menosprecian, subestiman o deshumanizan a las mujeres. A menudo la misoginia está profundamente enraizada en estructuras sociales y culturales que han permitido la idea de que los hombres son superiores a las mujeres, lo que lleva a un constante desigualdad de género en diversas esferas de la vida, como la política, la economía, la educación y también en la familia. Así es, y esto es lo que se ve expresado, ¿no? En distintos comportamientos. No se limita solamente a los actos de violencia físico o verbal, sino que también incluye formas más sutiles y estructurales de violencia, como la violencia simbólica, la desvalorización de las mujeres a través de estereotipos, representaciones o discursos que las presentan como inferiores, débiles o incapaces de ejercer poder o tomar decisiones importantes. Esto se ve reflejado también, lastimosamente, en los medios de comunicación, en la misma literatura, en la publicidad, en el cine, en muchas otras áreas donde las mujeres son representadas de manera despectiva o reducidas a ciertos roles tradicionales, no son las protagonistas. También tenemos la violencia psicológica, atención en esto, porque puede manifestarse en la manipulación emocional, el menosprecio constante, el aislamiento o descalificación de las capacidades de las mujeres. Esto afecta obviamente en su autoestima, en su autonomía, lo que las limita en su desarrollo personal y también profesional. Creo que es buen tiempo para hablar de lo que es la discriminación laboral y política, ¿no? En muchos contextos las mujeres enfrentan barreras para acceder a puestos de liderazgo, tomar decisiones importantes, y a menudo se les considera menos competentes o capaces que sus contrapartes masculinas, lo que puede resultar en su exclusión de ciertos ámbitos de poder como la política o incluso los altos cargos empresariales. Hablemos también, Sofi, de las microagresiones, que son comentarios, actitudes o gestos cotidianos que refuerzan la idea de que las mujeres están en una posición inferior. Pueden ser tan sutiles que a veces pasan desapercibidos, a veces también es como una bromita que se torna incómoda y de mal gusto, pero tienen un impacto acumulativo sobre las mujeres, reforzando la noción de que no se les valora por igual, ¿no? El sexismo institucional también existe, ¿no? La misoginia también está presente en las instituciones, donde las normas y políticas pueden estar diseñadas de manera que favorezcan a los hombres y le quiten ventaja a las mujeres, perpetuando su posición subordinada a la sociedad. Y pues hablemos de la misoginia y su vínculo también con la política, que creo que es importante. Lo que nos referíamos precisamente en este caso con la vicepresidenta Abad. Por ejemplo, en el contexto político, la misoginia puede manifestarse de diversas formas, como la minimización de la capacidad de las mujeres para ocupar altos cargos de liderazgo, la descalificación de sus opiniones y propuestas, o incluso la intimidación y la violencia directa para evitar sus ascensos. Las mujeres en política a menudo deben enfrentar un doble desafío, ¿no? No es lo mismo que los hombres, demostrar su competencia en un ámbito tradicionalmente dominado por los hombres y al mismo tiempo lidiar con actitudes de desprecio o sabotaje debido a su género. Hemos visto videos de desprestigio, comentarios, noticias falsas, fake news, sobre todo en campaña electoral, Sofi, que se incrementa más de este tipo de violencia política. Y por supuesto, esto busca deslegitimar el discurso y la construcción que tú hagas desde tu discurso. Por ejemplo, el caso de la misma actual presidenta de la Asamblea Nacional, recordemos, y que ahora está demostrado cómo se fraguaba el desprestigiarla utilizando supuestamente videos íntimos y generar
generando un discurso violento para que la gente, en vez de escuchar su posición política, esté pensando en ella en un ámbito sexual que debería ser pues considerado privado, ¿no? Y además inventar algo adicional sin tampoco ver las consecuencias de lo que esta violencia pues puede hacer en la vida de las personas, ¿no? Cualquier persona que se vea afectada con esto, evidentemente va a sentirse vulnerada, va a sentir que sus entornos familiares no la ven igual, porque lastimosamente tenemos muchos prejuicios también que están aquí, ¿no? Y en el caso de Verónica Abad, su denuncia de misoginia, pues también refleja este tipo de violencia política, que no necesariamente se manifiesta en agresiones físicas directas, sino en el uso del poder para bloquear su ascenso, limitar su participación política por el hecho también de ser mujer, ¿no? El comportamiento de Noboa, según Abad, parece ser su forma de rechazo a la idea de que una mujer ocupe un cargo de poder, lo cual encaja pues también con una forma de misoginia que se da dentro de las estructuras políticas donde las mujeres aún luchan por acceder a los mismos espacios y derechos también que los hombres. Bueno, en resumen, la misoginia es un fenómeno complejo y multifacético que va más allá de la violencia física y se encuentra profundamente arraigada en nuestras sociedades. Su manifestación en el ámbito político, como lo denuncia Verónica Abad, es solo un ejemplo de cómo las estructuras de poder y las actitudes hacia las mujeres continúan limitando su participación plena y equitativa en este campo. Y también hay que decir algo para concluir y pasar a nuestro siguiente tema, y es que la violencia, la misoginia, pues uno piensa que solamente la violencia de género solamente la ejercen los hombres hacia las mujeres o hacia las diversidades. Muchas veces también son las mujeres que se suman porque vivimos en unas sociedades patriarcales, en unas estructuras patriarcales que nos hacen reproducir estos modelos porque así hemos sido criados, así hemos sido criadas. En el caso de pues el presidente se suman otros factores, ¿no? Entre ellos el tema de clase, de un millonario, multimillonario, con una persona que evidentemente no está en el mismo rango, digamos, si es que ponemos a fijarnos en las chequeras, ¿no? Y que pues ha tenido privilegios toda su vida y que básicamente está acostumbrado a decir, a chasquear los dedos para que la gente haga lo que él quiere, lo que su entorno quiere. 9:27. Vamos a saludar y está conectada con nosotros en esta mañana María Fernanda Andrade. Ella es psicóloga e investigadora también, y pues precisamente queremos hablar sobre un tema que se ha puesto en debate, ¿no? Y es que el presidente ha propuesto una reforma parcial a la Constitución para eliminar a las personas privadas de libertad de los grupos de atención prioritarias. Según el comunicado que fue emitido hace unos días de la Secretaría de Comunicación, esta iniciativa buscaría promover, según ellos, la justicia y la igualdad en la distribución de recursos y la atención estatal, priorizando a otros sectores de la ciudadanía. A ver, la reforma se centra en modificar los artículos 35 y 51 de la Constitución. En el artículo 35 se establece que ciertos grupos vulnerables como niños, personas mayores y personas con enfermedades graves deben recibir atención prioritaria, incluyendo aquí a las personas privadas de libertad. Y en el artículo 51, por su parte, garantiza a los reclusos derechos específicos como la atención integral de salud de los centros penitenciarios. En este contexto, Noboa anunció en la plataforma de X que envió esta propuesta para reservar esta prioridad a quienes, en su opinión, lo necesitan y lo merecen. Así es, y bueno, vamos a repasar este tema. Tenemos pues a María Fernanda ya conectada. Bienvenida, María Fernanda, qué gusto poder saludarte esta mañana acá en este espacio de las Guarmis, pues para profundizar en lo que está ocurriendo en nuestro país y en los discursos que crean realidades, porque creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Cómo los discursos crean realidades. María Fernanda, bienvenida, qué gusto saludarte. Así es, muchísimas gracias, compañeras, gracias a las personas que nos están sintonizando. Bueno, justamente con esto empezaría, Sofi. Tenemos que recordar que existe dentro de los sistemas de gobernanza ciertas maneras de hacer creer a las personas que están sucediendo cosas, deformar un poco la realidad, exagerándola o minimizándola o borrándola. Entonces, parte de esta hegemonía cultural, que es el hecho de ganar la narrativa, ganar el discurso a través de los medios de comunicación, es justamente crear, por ejemplo, un enemigo interno, ¿no es cierto? En los estudios políticos se habla mucho de que los gobiernos hacen creer a las personas que
están siendo amenazadas por alguien, por un grupo en especial o por una idea, ¿no? Que en realidad en nuestro caso existe, pero que existe también un fenómeno que se llama la diabolización, la demonización, o dentro del argot del mundo penitenciario se habla de la animalización de las personas, de los privados de la libertad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se nos ha hecho creer que las personas que van a la cárcel en el mundo, porque pasa así también con otros gobiernos, son personas malas para la sociedad, son lo peor, son la escoria de la sociedad. Y lo que pasa es que en realidad el sistema penitenciario es lo que provoca esto, ¿no? La deshumanización, la creencia de las personas de que no van a poder volver a ser humanos, el sentirse abandonados, el en realidad deteriorarse moralmente, pero es lo que produce eso es el encierro, la falta de atención justamente a las personas digamos, con atención prioritaria, ¿no? Hay que recordar que las personas en este sentido son, bueno, en los derechos humanos reconocidas como tal, porque son personas que tienen que tener cuidados especiales más bien, ¿no? No es, quiere decir que el castigo o lo punitivo no quiere decir solo encerrarle a la persona hasta que se muera y ese es el castigo, ¿no? La idea de un sistema penitenciario es rehabilitar a las personas, es dotarles de educación, dotarles de oportunidades, de herramientas, procesos en los que se vuelvan a sentir seres humanos que pueden producir conocimiento, producir material concreto para la sociedad y donde puedan en realidad sentirse con posibilidades de poder verse como un ser digno, ¿no? Sin ser humillado. Entonces, todas, en general, los derechos humanos dicen eso y la Constitución de la República del Ecuador también lo dice. La persona privada de libertad, hombre, mujer, niño, niña, adolescente privado de la libertad tiene esta característica, esta condición de pues, ser considerada persona dentro de este grupo de atención prioritaria, ¿no? Entonces, esto quiere decir que justamente es una manera del Estado, el Estado, considerando no solo a la gobernanza, ¿no? No solo a las autoridades ni a las instancias jurídicas, sino a toda la sociedad, es una oportunidad como de reconocer y de resarcir también a la persona, porque la persona que va a la cárcel es un llamado de atención a la sociedad también, ¿no? De qué es lo que está sucediendo, cómo estamos nosotros administrando el poder, administrando la justicia y cómo hemos fallado como sociedad, porque una persona que va a prisión por lo general es porque ha hecho una contravención, una infracción en contra de la ley, pero hay muchos niveles dentro de estas personas, ¿verdad? Están las personas que no tienen que ver con los crímenes mayores, con los actos mayores delictivos. Las personas en el mundo, hay vastos estudios sociológicos que dicen que las personas que están en la cárcel son las personas, los soldados, digamos, de todas estas redes grandes, por ejemplo, de tráfico o de redes de delincuencia, ¿no? Son las personas, digamos, que dentro de esta cadena tienen la menor responsabilidad. Las grandes personas que crean estas redes, que tienen estas empresas millonarias, nunca estarían en la cárcel, ni a nivel político, a nivel empresarial. Las personas que se dedican a crear estas redes no están justamente en prisión, ¿no? Igual las personas que contravienen en cuestiones como, por ejemplo, feminicidios y tal, personas con poder no están en la cárcel porque tienen justamente el chance, la cercanía de pagar a los jueces, de pagar a los fiscales para no estar ahí, ¿no? Entonces, las personas por lo general que van a la cárcel, hay que decirlo, son las personas empobrecidas, las personas marginadas por la sociedad, las personas que lamentablemente no cuentan con un respaldo ni de familia, ni de la propia comunidad, y son, como decía, demonizadas, ¿no? Son consideradas las negativas, las nefastas, y ahí viene esta cuestión de la generalización, ¿no? La cuestión esta de crear o de seguir este prejuicio de que una persona por consumir drogas, por tener tatuajes, es una persona que se le relaciona con la contravención de la ley, y pues la sociedad que ha fallado lo que hace en vez de rescatar a esa persona es justamente marginarla y permitir que pasen toda una serie de actos injustos que suceden en las cárceles actualmente en el país, ¿no?
María Fernanda, Sofía, yo recuerdo que en años pasados se hablaba de centros de rehabilitación en el país, lo constaté porque en esa época también yo fungía con actividades de reportería, visitaba algunos centros de rehabilitación aquí en el país y había trabajo para ellos hacían los uniformes de las escuelas fiscales, no sé si recuerda Sofi, hacían el tema de construcción también, ellos recibían un pago vía virtual, podían trabajar al interior de estos centros y también tenían procesos de capacitación, de educación. Ahora lamentablemente ya no hablamos de centros de rehabilitación, ahora hablamos de cárceles en el país y se puede notar también en la última masacre que se registró este martes en la penitenciaría del Litoral, que sería consecuencia de una disputa por el monopolio de la comida, por ejemplo, la reventa extorsiva de alimentos al interior, cosas básicas como la alimentación que les falta a las personas privadas de la libertad, afectan no solamente físicamente, sino también psicológicamente, María Fernanda. Así es, totalmente. Lo que estamos viendo lamentablemente en el país es un deterioro de las condiciones de vida, de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Hemos tenido conocimiento ya no de decenas, me parece que ya van, de lo que se conoce y lo que he estado investigando gracias a las asociaciones de familiares de privados de libertad. Son más de 300 denuncias en los últimos 2 años, me parece, los que han logrado hacer denuncias. Igual es una cantidad altísima, ¿no? De todas las injusticias y todos los maltratos que están teniendo los privados de libertad dentro de las cárceles, ¿no? Decir que no es una cuestión directa, digamos, que se pueda ver entre las personas, las autoridades del sistema penitenciario, porque hay varios niveles de maltrato, ¿no es cierto? El hecho del abandono mismo del Estado, que es de lo que tanto se habla de la necropolítica en el Ecuador, lo que más trasciende es esto de la doctrina, la teoría, digamos, perdón, esto de Achille Mbembe, de hablar de la necropolítica, que significa el dejar morir, ¿no es cierto? No es que el Estado solamente deje morir, que es algo que tenemos demasiado claro en el país, han venido, digamos, desarrollándose una serie de acontecimientos muy, muy graves, muy violentos, de muertes dentro de las cárceles, ¿no? Entonces, claro, toda la gente se pregunta cómo llega a suceder eso. ¿No? ¿Cuál es esta voluntad política para hacer que sucedan estas cosas de las autoridades más altas, empezando por las autoridades más altas, hasta cómo está funcionando ahí el poder, ¿no? Cómo dejan entrar tantas armas, cómo las cárceles se convierten en arsenales ahí, cómo hay esta estratificación de los presos para que haya estos niveles de poder ser protegido, quiénes son los que deciden quién vive y quién muere y por qué, de dónde vienen de este poder, ¿no? Se sabe que hay obviamente representantes de pandillas que a su vez son representantes de cárteles que tienen gran poder económico, influyen muchísimo en lo que pasa en el día a día en la sociedad fuera del sistema penitenciario, ¿no? Entonces, obviamente el efecto psicológico, yo hablé con Gustavo Ruiz, que fue el psicólogo muy famoso de la cárcel del penal García Moreno en Quito, y yo le hacía justamente esta pregunta de cómo él estuvo como 20 años siendo psicólogo clínico de ahí, y le preguntaba cómo es la vida de las personas privadas de libertad, ¿no? Y bueno, él me hablaba que antes de todas estas lamentables muertes que han tenido, porque me parece que son 600 muertos en 1 año y medio en el Ecuador, en el 2022 y 2023, ¿por qué no nos dicen en realidad el número de fallecidos, ¿no? Me decía que, bueno, que las personas en general sufren muchísimo de depresión y de intentos de suicidio y de suicidio, ¿no? Eran los tres casos que más se ven ahí. Y él decía, yo no me quiero imaginar qué es lo que está pasando ahora, porque lo que está pasando ahora es que la gente que tiene cargos menores, que son por lo general carne de cañón, son los que primero mueren, si no son cooptados brevemente por los grupos grandes, viven en absoluto temor, todo el tiempo con miedo de que su vida esté en peligro. Muchas personas entran por el robo solamente de un celular, por una pensión alimenticia, y ellos son los torturados, son los que tienen agresiones sexuales muchas veces, ni no pueden estar en paz porque están siendo abandonados. No hay Pero María Fernanda, también ¿no? Quisiera apuntar al discurso que se construye desde el gobierno de que tienen privilegios, porque para quitarles esta condición de grupos de atención prioritaria, se está diciendo, ellos no deberían tener los privilegios que las personas buenas sí deberían tener. Esto es lo que se dice, ¿no? Que también es una falacia porque dentro de las prisiones, porque ya como bien decía Meli, no son centros de rehabilitación social, son prisiones,
hay el mantenimiento de las mismas personas privadas de libertad, no es que está 100% a cargo del Estado, es la misma gente, sus familias y en gran parte mujeres las que asumen los costos de pues poder mínimamente alimentar o proveer quizá de un colchón a alguna persona que está dentro de las prisiones. Por supuesto, es una manera de acentuar, de intensificar estas, digamos, estas diferencias sociales, de esta estratificación social, ¿no? De hoy en adelante, si es que se produjera eso, veamos cómo reacciona la Asamblea. Me decían que es muy probable que sí pase eso, que sí pase esta ley, esta intención, que habría que, según algunos abogados también con los que he estado conversando, lo que se debería hacer es cambiar la constituyente, ¿no? O sea, hacer una constituyente, porque eso no es una cuestión de una enmienda, porque se trata de un derecho a la vida, ¿no? Entonces, me imagino que en estos actos dictatoriales que hemos visto últimamente el presidente de Noboa, es muy probable que pase eso, ¿no? Y sí, sería justamente justo estratificar más, dar más privilegios a los grupos de poder que se encuentran dentro del sistema penitenciario, y justamente como dices, hablar de las mujeres, que por lo general son las personas, las madres, las hermanas, las parejas, las que están todo el tiempo proveyendo de alimentación, de pasta de dientes, de productos básicos. Hay que decir que dentro de las demandas de las personas, de familiares privados de la libertad, es que no cuentan, por ejemplo, con agua potable, no cuentan con alimentación, no cuentan con medicamentos. Entonces, se está viviendo realmente drama dentro de las cárceles. Tenemos luchadores sociales que están dentro de las cárceles. Como sabemos recientemente, lamentablemente, dos luchadores sociales del movimiento guevarista, por ejemplo, Tierra y Libertad, son 3 en total los que estarían ahí, una mujer, desde hace un año, porque esta persona, esta luchadora social, Gaby, es la pareja de una de las personas que están ahí, ¿no? Maestros de ellos, incluso servidores públicos, personas que se les conocen en la sociedad más bien como personas que construyen, ¿no? Construyen esta sociedad más justa. Nos narraban, nos han hablado, nos decían que realmente les torturan, hay tortura física dentro, ¿no? También hay el poder o sea, desde afuera que se envía, se mande para que estas personas no coman. Nos hablaban de cosas muy miserables, el hecho que tienen que comer plantas, muchas veces animales que se encuentran en el suelo, en el piso. Otra cosa que ya está, creo que un poquito más difundida, digamos, es que, por ejemplo, en los controles de las prisiones no dejan que entren estos camiones que contienen comida, por ejemplo. Estas, digamos, recolectas de comida que se hace en todas las ciudades para que los presos tengan que comer porque el sistema ya no da, el gobierno no les alimenta a los presos. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay un deterioro, digamos, muy evidente, el cual nos habla de un dejar morir, de que sí hay una necropolítica, definitivamente, es innegable, es indudable esto. Y lo que se está haciendo ahorita, al quitar este derecho justamente a que sean población prioritaria, de atención prioritaria, es justamente una muestra más de que se les está tratando como la última rueda del coche, como que no fueran seres humanos. Más evidente que esto, y ya hacerlo por la ley, ya no es solo una cuestión fáctica, sino ya es legal lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Están legalizando dejar morir, están legalizando esta necropolítica contra los privados de libertad. Sobre afectaciones psicológicas, hay muchísima data de todo lo que está sucediendo a nivel familiar también, ¿no? Por ejemplo, dentro de las prisiones, una de las cosas que afecta muchísimo es las personas que han visto morir, porque acuérdense que todas las muertes dentro de las cárceles fueron muy trágicas, ¿no? Aparecieron videos donde habían cabezas, donde habían miembros del cuerpo, ¿no? Desmembramientos. Entonces, los presos, por ejemplo, tienen que vivir con eso, ¿no? Tienen que vivir con ese trauma, con ese post-trauma de las imágenes, de los recuerdos. Imagínense una condición de no tener agua potable, no tener comida, no sentirse lo mínimamente fuerte, estable, para tener que soportar todo lo que están viviendo ahora los PPLs. Y fuera, pues imagínense cómo están las economías de las personas, de los familiares de estas personas, ¿no? Totalmente rota, totalmente disfuncional, y obviamente cómo son los hijos de estas familias. Hemos tenido el chance de, yo al menos como parte de Afrocomunicaciones, de este grupo de mujeres afro sobre todo, pudimos ver de primera mano cómo es la vida de las personas que salían de las cárceles, sobre todo mujeres, y de las familias, en las condiciones de pobreza en las que quedan, y los hijos entonces a su vez como un ciclo. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
hay muchas historias realmente conmovedoras de las cosas que hacen las personas que están con hambre, de las personas que están siendo desamparadas por la propia sociedad, comunidades rotas, como vemos siempre en los espacios urbanos, sobre todo en las ciudades, no existe comunidad, no hay sostenimiento, no hay tejido social. Entonces, lo que les toca es justamente intentar, digamos, crear sus propios mundos con sus propias lógicas de personas privadas, ¿no? De justamente de todos los derechos humanos. Hay realmente muchas historias, pero lo que sí creo es que en general lo que está pasando con la sociedad es que aparte de hacernos sentir odio, porque son discursos de odio que los está legitimando el gobierno, está diciendo los privados de libertad no se merecen vivir, porque estamos aparte de una época moderna en la que se polariza todo, estamos en un estado de crisis en el Ecuador, ¿no es cierto? En el que la gente solamente se ha replegado. Y esto en política es como muy interesante estudiar, analizar. Lo que producen estas políticas de miedo, de terror, es que la gente acuda nuevamente a esto de la familia, la protección solamente de la familia, la desconfianza en la sociedad, la desconfianza en el otro, acudir a el sentido de protección de las Fuerzas Armadas y a la religión. O sea, es una forma de potenciar estas entidades, estas instituciones, ¿no? Que poco a poco a lo largo de la vida y lo que creemos de evolución, más bien hemos intentado hacer una separación de todas estas, digamos, todos estos patrones socioculturales, de estos símbolos que tenemos muchas veces como un obstáculo incluso para la evolución humana en libertad y en crecimiento conjunto y en solidaridad, ¿no? Entonces hay muchas cosas que plantearnos realmente desde las bases, pero obviamente lo que está sintiendo tanto la persona privada de libertad como su familiar, como las personas que estamos fuera viendo todo esto, es total temor, total desconfianza, total incertidumbre, lo cual obviamente en cada persona con toda su historia, sus constructos, generará ciertos problemas como alteraciones o episodios graves. En el Ecuador estoy teniendo muchas referencias de cómo, por ejemplo, suma la información de todo esto que está pasando del peligro y relacionar a la persona marginada como autora de hechos delictivos, con, por ejemplo, la falta de luz, que genera así mismo todo un cambio de vida en la cotidianidad de las personas, ¿no? ¿Qué significa la penumbra? ¿Qué significa la oscuridad en el día a día? Muy aparte de que todas las cuestiones que desemboca, ¿no? Así es. Digamos, el desempleo, la desorganización, digamos, familiar, personal. ¿Qué significa esto? O sea, justamente la falta de luz es este símbolo, ¿no? De que estamos en penumbras, el Ecuador está en penumbras, está viviendo día a día el drama también de lo que se vive en las cárceles, porque somos seres sensibles también. No eso último que acabas de decir, María Fernanda, con eso nos queremos quedar, porque hay como esta tendencia a pensar y a sentir como que es una realidad muy aislada, que no nos convoca, que no somos parte de esta realidad que ocurre dentro de los centros de privación de libertad, ¿no? Nos vemos como aislados de esto, cuando hay que tener claro que cualquier persona puede llegar a ser parte de esa población penitenciaria, esa población que está dentro de las prisiones en nuestro país, y que lo que ocurre dentro de las prisiones también tiene un impacto a nivel de toda la sociedad. Así es que lo último que acabas de decir, con eso nos quedamos. María Fernanda, muchísimas gracias, siempre es valiosísimo tu análisis, tu aporte, pues para entender estas realidades sociales de las cuales a veces queremos abstraernos, un poco por eso, ¿no? Porque también nos están obligando como a replegarnos, como bien tú lo has manifestado, a olvidarnos del otro y a casi que proteger nuestro círculo más íntimo nada más. Un abrazo fuerte, María Fernanda, y pues esperamos conversar contigo muy pronto. Gracias. Muchas gracias, compañera. Bueno, terrible realidad, mi querida Sofi, me quedé un poco pensativa. Cómo desconocemos e ignoramos esas realidades de las personas de privadas de libertad. No hablamos de privilegios, obviamente, hablamos de los mínimos derechos humanos, tener agua, tener alimentación. María Fernanda hablaba de la prohibición, por ejemplo, del ingreso de camiones con las donaciones de alimentos, y esto es tan ilógico, no dejar ingresar comida, por ejemplo, y sí dejar ingresar armas, municiones, tantas cosas que ellos, drogas y alimentación no. Entonces
ahí nos deja mucho que reflexionar como sociedad. Y además cuando contamos los muertos son los PPLs, ¿no? No hablamos de sus nombres, de sus historias, y cuando vamos a recabar en las historias, pues realmente ahí nos espeluznamos y nos damos cuenta de que cualquier persona que habite en este país puede llegar a ser parte de esta población carcelaria y luego enfrentar también estas situaciones tan complejas, tan duras. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos para seguir hablando de otros temas también que nos convocan como ciudadanos y ciudadanas. Volvemos enseguida. 9:52 a.m, ya estamos con nuestro siguiente invitado con un tema maravilloso. Hace mucho tiempo no voy al Yacu, así que estamos listos para hablar y visitar este lindo lugar de la ciudad de Quito. Andrés Doledo está con nosotros, él es coordinador nacional de Agua, Soberanía Alimentaria y Nutrición en Ayuda en Acción a Ecuador. Están preparando una exposición llamada Puyutampu, que significa refugio de la nube. Andrés nos decía que es muy romántico el nombre. Mi querido Andrés, buenos días, bienvenido a las Guarmis, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por el espacio, y sí, es un nombre romántico para un espacio que está muy bonito y que más bien estamos aquí para invitarles a todos a que nos acompañen en estos días. Invita a una reflexión especialmente para los niños, para sus familias, sobre la importancia del agua segura, la responsabilidad que tenemos con el manejo sostenible. Así es que es importante pues conocer un poco la motivación detrás de la creación de esta exposición Puyutampu, refugio de la nube, y qué mensajes busca transmitir especialmente a esta población prioritaria, niños, niñas, adolescentes. Sí, en Ayuda en Acción hemos visto la necesidad de generar, de contribuir a la generación de una cultura del agua que se haga responsable de los recursos, ¿no? Estamos atravesando un momento de crisis súper fuerte, una crisis que pasó de energética ya a climática, en donde ya no solamente son los cortes de luz, son los cortes de energía, entonces... De agua también. Los cortes de agua, entonces en Ayuda en Acción hemos visto esta necesidad de articularnos, ¿no? De juntarnos en este caso con el Yacu Parque Museo del Agua para armar esta exposición que invita a que reflexionemos, que pensemos, que nos pongamos en los zapatos de la otra persona y que empaticemos con las personas que, a diferencia de nosotros que vivimos en ciudades grandes, en ciudades urbanas como Quito, como Guayaquil, como Cuenca, que es de donde yo vengo, empaticemos con las personas que no tienen el privilegio de acercarse, caminar 2 metros, abrir una llave y tener agua potable. Ahí le escuché el cuencano. Hay comunidades que tienen que caminar varias horas, 1 o 2 horas, y generalmente quienes se hacen cargo de estos procesos de recolección y de abastecimiento de agua son las mujeres. Y aquí con los Guarmis vale la pena tocar ese tema, de que empaticemos, de que nos pongamos en el zapato del otro, de la otra persona, en este caso de las mujeres rurales, y sintamos a través del juego esta necesidad y que generemos, ¿no?, esta cultura y este compromiso de cuidar y proteger las fuentes de agua. Andrés, en este marco, ¿cómo afecta actualmente esa escasez de agua, tanto en las zonas urbanas como en las rurales que tú estabas nombrando? ¿Y cuál es la relación entre esta problemática y el irrespeto a los ecosistemas naturales? Bueno, partamos del hecho de que en el Ecuador 3 de cada 10 personas no tienen agua potable en general y de que 6 de cada 10 personas no tienen acceso a agua potable en la ruralidad. Nosotros como Ayuda en Acción siempre tenemos este lema, ¿no? El agua debe dejar de ser un privilegio y convertirse en una oportunidad de desarrollo. Y es eso hacia lo que estamos apuntando a través de lo que hacemos normalmente con nuestras actividades, ¿no? El tema de dotar de agua potable a comunidades rurales, indígenas, campesinas, afrodescendientes, es un motor que nos permite a nosotros generar otras actividades, de empoderamiento de mujeres, cadenas de valor, trabajar con temas como cacao, como café, como productos lácteos, como cuyes, por ejemplo, trabajar en temas de derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, derechos de las mujeres, es fundamental. El agua para nosotros es un canal. Nosotros trabajamos con un enfoque de género necesariamente súper fuerte, con un enfoque ambiental, porque además hablamos mucho del agua, y todos queremos cuidar y proteger el agua, pero si no cuidamos los páramos, si no protegemos los páramos, los lugares en donde el agua se debería recargar, no estamos haciendo absolutamente nada, ¿no? Y también ahorrar el agua es bueno, pero cuidar el páramo es mucho mejor. Sin duda, es importante, pero también cuando hablamos de las ciudades y esta concienciación, también los hábitos de consumo, ¿no? Hoy que estamos hablando de que posiblemente nos puedan realizar cortes de agua potable, que algunos sectores ya lo están enfrentando. Acá tengo algunos mensajes que me dicen, bueno, sin agua y sin luz, pues esto es invivible, pero
pero también pensar en qué hacen las industrias, ¿no? Porque hay este desperdicio o esta necesidad de utilizar mucha agua para hacer, por ejemplo, 1 litro de refresco o estos jugos procesados, mientras que en las comunidades rurales el consumo del agua es otro, ¿no? Y creo que también es necesario plantearnos esto, cuál es la utilidad, el uso que le estamos dando al agua en las zonas rurales y en las zonas urbanas, y cómo estamos consumiendo también el agua y aprovechándonos de alguna forma de las zonas rurales. Efectivamente, es fundamental que distingamos, ¿no? Ahorita que estamos a puertas, acá en la ciudad de Quito, de tener cortes de agua potable, pensar en cómo lo estamos utilizando. Empezamos desde uno mismo, ¿no? Desde cómo lo utilizo yo en mi casa. Hace unos días decía yo, la crisis climática ya nos golpeó, nos está dando durísimo, ¿no? Y que a la crisis climática hay que ponerle una cara. Y la mejor forma de ponerle una cara a la crisis climática es pararnos frente al espejo. Porque la crisis climática tiene mi cara, tiene la cara de cada uno de nosotros. Desde ahí, más bien, como Ayuda en Acción, hemos planteado algunas alternativas que son, de alguna manera, las que todo el mundo te plantea, pero son las que necesariamente cada día queremos escuchar. Porque a veces se me olvida que para cepillarme los dientes tengo que ponerle en un vasito, porque no estoy acostumbrado a aquello. Entonces cada día hace falta que venga alguien, ¿no? En este caso, a través de Radio Pichincha estamos como Ayuda en Acción diciéndole, vea amigo, vea amiga, coja su vasito de agua potable, su vasito de agua para lavarse los dientes. Tome una ducha que no exceda los 3 minutos, porque a veces hablamos de duchas cortas, ¿no? Para mí una ducha corta es 3 minutos, para alguien una ducha corta es 15. Entonces pongámonos tiempos, ¿no? Sí, yo hago mea culpa ahí, por ejemplo, y lo confieso, yo me demoraba mucho en bañarme, más aún con mi bebé, ya me acostumbré a bañarme con ella, bañarme yo, y claro, el agua se desperdiciaba. Claro. Ahora lo que hacemos, por ejemplo, es ya le volví a sacar, a desempolvar la tina de ella cuando era bebé, ahora lleno la tina, y la baño mejor ahí, no desperdicio tanta agua. Yo creo que pequeñas acciones, Andrés, hacen estos grandes cambios, y como tú dices, empezamos por nosotros y en casa, y creo que a la final se va a ver un resultado global. De acuerdo, y es importantísimo que lo asumamos, ¿no? O sea, el tema de cepillarnos los dientes, el tema de que todos cocinamos, ¿no? En nuestra casa, y somos latinoamericanos, nuestra dieta se basa en el arroz. Entonces, con el agüita con la que lavaste el arroz, déjale que se enfríe, riega las plantas con eso, el agua de lo que lavas tus frutas, tus verduras cuando llegas al mercado, utilízala para trapear el piso. Las pocas gotas de lluvia, yo tengo ahorita 2 baldes en el patio de mi casa. Y las pocas gotas de lluvia que caen en esos 2 baldes, y yo con eso riego las plantas de adentro. Entonces es fundamental, no solamente mi vecino en cambio crisis. Baldea todos los días el patio y el agua con manguera, no baldea, con la manguera está ahí como 1 o 2 horas, y a mí me parece una cosa, me da ganas de decirle algo, pero claro, uno es como que no tocas al otro porque dices, cada quien tiene su realidad individual, pero ya en este momento estamos viendo que es una realidad colectiva. Es un tema colectivo, o sea, parte desde, la acción es individual, pero los resultados siempre van a ser colectivos. Y sí, yo también ya me tuve una pequeña pelea con mi vecino que todas las mañanas a las 6 de la mañana saca la manguera y lava el carro. El carro no se va a morir de sucio. Sí, claro. Entonces tengamos esa conciencia, ¿no? De que el agua cada vez es menor. Nosotros desde la ciudadanía, desde nuestro rol como ciudadanos, empecemos haciendo, y claro, cuando nosotros empezamos a ser conscientes y respetuosos del consumo del agua, también nos volvemos mucho más quisquillosos y somos mucho más exigentes con quienes nos proveen, ¿no? Productos como hablábamos de los jugos, de las bebidas, de los refrescos y de otros tipos de alimentos, ¿no? De materias primas para el desarrollo normal de las personas. Yo creo que en este momento, por ejemplo, comprar agua embotellada se ha vuelto una necesidad porque no vamos a tener agua potable. Pero, por ejemplo, cuando compro verduras, cuando compro frutas, no compro las que vienen con poliuretano, las que vienen empacadas al vacío, porque además provienen de otros procesos. Y todo proceso industrial requiere de energía eléctrica y de agua potable. Y si no las tengo, no las uso. Decía, si es que la etiqueta de tu ropa dijera la cantidad de recursos, no dijera el precio, no dijera, este pantalón jean cuesta $10, los que vienen de estas nuevas tiendas, si no dijera cuesta $10 y dijera, se consumieron 3,000 litros de agua para hacer este jean, tal vez te lo pensarías más, ¿no? Porque estamos, por ejemplo, en el tema de ropa, consumiendo mucha más ropa, pero usándola mucho menos tiempo. Y ese es un problema gravísimo, el tema de la obsolescencia programada, ¿no? La ropa, sobre todo la moda. El segmento de la moda es uno de los segmentos que más daño hacen al tema del agua. ¿Por qué? Porque la ropa se hace de fibras naturales, se hace de algodón, se hace de lino. Entonces, estos cultivos necesitan agua para poder transformarse en textiles. Y además de eso, utilizan energía eléctrica, y además de eso,
no podemos cerrar los ojos de que muchos, si tú revisas de dónde viene tu ropa, viene de Camboya, viene de Botswana, en donde hay explotación infantil. Bueno, la mía no es nacional. Entonces, hay que ser muy coherentes, muy conscientes con lo que consumimos, alimentos que consumimos, de dónde provienen, a quién benefician, si benefician a pequeños productores locales, de las economías populares, que son proyectos, por ejemplo, en donde Ayuda en Acción está metido con las cadenas de valor, y aportar hacia ellos, ¿no? A esas pequeñas economías o economías de pequeña escala, y no a las grandes transnacionales, que me perdonen los que muchas veces nos auspician, pero hay que ser mucho más coherentes, y con lo que nos vestimos, con lo que usamos y cómo vivimos. Cuando tengamos esa lógica, cuando tengamos ese chip totalmente inserto, vamos a ser mucho más exigentes con quienes nos proveen justamente estos vestidos, estos alimentos, los equipos que utilizamos, y creo que hacia allá tiende la sostenibilidad, ¿no? Hacia esa economía circular que pasó de violeta a naranja y ahora es circular, en donde utilizamos, reutilizamos todo, en donde nada es basura, y hacia allá deberíamos tender como sociedad. Yo creo que las COPs, que ya se hizo la una en Cali y que ahorita están otra en Azerbaiyán, deberían tender a eso, ¿no? A lo mejor la virtualidad es mucho más chévere que mandarnos un viaje de 14 horas para llegar a un país en donde el petróleo y la minería son la fuente del ingreso, para no llegar a ningún acuerdo. La pandemia nos enseñó que la virtualidad es buena, y que desde ahí podemos hacer cosas interesantes. Andrés, ya centrándonos en esta exposición Puyutampu, Refugio de la Nube, ¿qué es lo que la gente va a poder observar en esta exposición? ¿Cómo han preparado esto? ¿Qué mensaje nos trae a todo el público? Y tenemos entradas, además. Ay, sí. Hay para 4 entradas. 4 entradas. 2, me imagino, ¿no? Sí, para que vayan acompañados. Hay que ir en pareja. Hay que ir en pareja. Sí. A ver, vamos a ver muchos juegos, ¿no? Ese es un espacio lúdico. Sabemos que el Yaku es un parque, museo, entonces hay que jugar. Y muchas veces está enfocado, está pensado, diseñado para niños de 5 a 12 años, pero resulta que quienes más se divierten son los papás y las mamás, entonces está para todos los gustos. ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a ver ahí? Justamente este tema de cómo con un juguetito, con un pequeño pocito, con un pilchecito lleno de agua, tienes que hacerte una ruta para llegar y entregar el agua al suelo y al bosque. Y todo lo que tienes que sufrir, todo lo que tienes que padecer para que eso suceda. Y claro, luego a través de la mediación de los chicos y chicas del Yaku Museo del Agua, te vamos explicando, ¿no? Que este pilchecito se convierte en un balde de 20 litros que va cargando una señora, que además tiene un bebé cargado a cuestas. Entonces vamos a ir haciendo mucho juego, mucha reflexión. Es muy activo, no es solamente de pensar, es de sentir, de vivir, y desde la vivencia y desde el pensamiento poder por fin empatizar con esta situación que viven las personas frente al privilegio que sí vivimos nosotros en las grandes ciudades. Hace unos pocos días hablábamos con las mujeres rurales por su día, el 15 de octubre, y nos decían, lo que esperamos de las ciudades, de las grandes ciudades, es reciprocidad a lo que hacemos, ¿no? Y nos falta mucho practicar eso, ¿no? Tenemos mujeres precarizadas, mujeres empobrecidas en estas zonas rurales, pero son las guardianas del agua, son las guardianas de los recursos que nosotros estamos pues muchas veces mal utilizando, así es que me parece hermoso que podamos asistir a esta exposición que ha sido diseñada para generar conciencia y para pensar en esta empatía, que significa ponernos en los zapatos del otro o de la otra. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. A ustedes, y reiterarles, ¿no? Estamos con esta exposición, somos Ayuda en Acción, estamos trabajando ya justamente. Está la exposición. Está desde ayer, la inauguramos ayer, está ya abierta para el público. El Yaku trabaja de martes a domingo, desde las 9:30 de la mañana. Tiene un costo, es el mismo costo que pagas por entrar al Yaku, el que te permite también visitar. Vayan en familia, disfruten. Estamos atravesando momentos de mucho estrés, de mucho conflicto, y creo que este espacio es un espacio para la familia, es un espacio para compartir, es un espacio para que al menos en un par de horas te abstraigas de lo duro de la realidad y además generes conciencia. Y invitarles a que sigan, ¿no? Obviamente, las redes sociales de Ayuda en Acción y de Yaku Parque Museo. Andrés, ¿hasta cuándo estará esta exposición en el Yaku? Está un año. Va a estar desde ayer vamos a contar, a partir de ayer un año va a estar presente. Estamos en el 4º piso del Yaku y vayan a ver que se van a pasar muy bonito y van a aprender un montón. Y disfrutar de la vista también maravillosa que tiene el Por Yaku. Supuesto que sí. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos el día de hoy. Conversábamos con Andrés Oleas, él es coordinador nacional de agua, soberanía alimentaria y nutrición en Ayuda en Acción Ecuador. Vamos, queridos amigos, a hacer una pausa y regresamos. Tenemos todavía mucho más aquí en Las Guarmis.
10 de la mañana con 8 minutos, estamos listas ya las Warmis para hablar sobre otro tema. Y hoy hablaremos sobre un proyecto que se ha aplicado con adolescentes en Quevedo y también en Riobamba. Se trata del programa Alza tu Voz. Esta iniciativa, impulsada por LAF 21, se enfoca en mejorar el bienestar adolescente a través de la educación, la salud mental y la participación activa, permitiendo a jóvenes identificar sus propias necesidades y colaborar en el diseño de soluciones a sus desafíos cotidianos. Sin duda, pues, la participación de los jóvenes activa en el país es importante para cambiar estas realidades. Así es. Bueno, para profundizar en este tema y conocer más sobre el impacto de este proyecto, nos acompaña Laura Hostos, coordinadora nacional de Alza tu Voz. Bienvenida, Laura, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto conocerlas y muchas gracias por la invitación. Bueno, como bien nombraron, soy Laura, soy coordinadora nacional de Alza tu Voz, pero vengo en representación de LAF 21. Somos una organización de innovación social educativa que trabaja hace más de 10 años en todo el territorio de Ecuador, impactando más de 50,000 personas. Hablamos de docentes, de adolescentes, de jóvenes, de mujeres y de hombres emprendedores, y bueno, eso es como nuestro impacto como LAF 21. Bueno, ¿qué aspectos del proyecto consideran que han sido más significativos para el desarrollo personal y social de los jóvenes y las jóvenes que se han visto impactados? Bueno, realmente el proyecto Alza tu Voz lo que busca, como bien dice su nombre, es alzar la voz de adolescentes. En este momento hemos tenido un alcance de 300 adolescentes tanto en Quevedo como en Riobamba, y también de 50 docentes. Intentamos trabajar con todo el ecosistema justamente para generar un cambio estructural, pero no como LAF 21, sino dándoles la voz y las posibilidades y las herramientas del siglo XXI que realmente necesitan adolescentes para poder hacer cambios estructurales. Y con cambios estructurales nos referimos a innovación educativa, transformación digital, definitivamente disminuir temas de violencias, también trabajar en temas de salud mental y bienestar emocional. Entonces, desde el proyecto estamos comprendiendo el bienestar de una forma amplia y el bienestar visto como una forma de generar desarrollo en ciudades intermedias, en este caso Quevedo y Riobamba. Laura, según las encuestas, muchos adolescentes expresan sentir malestares en su salud mental, una desconexión en sus entornos. ¿Qué factores creen que están contribuyendo a estos sentimientos y cómo se planea abordarlos bajo este programa? Sí, claro, muchas gracias. Bueno, cabe acordar que este es un programa diferente, es un programa en el cual nuestros donantes nos permitieron hacer una fase de diagnóstico y de codiseño, y en ese diagnóstico y codiseño, a través del arte, del hip hop, de las pinturas, de chatbot, pudimos encontrar cuáles son las verdaderas necesidades, y efectivamente el bienestar emocional viene a ser una necesidad importante. Encontramos que 8 de 10 adolescentes en Quevedo y 7 de 10 adolescentes en Riobamba sentían malestar emocional relacionado a una desconexión con su entorno familiar, con sus docentes y con su espacio público, es decir, con su ciudad. Gravísimo. Es bastante alto. Sí. Y luego también encontramos que en el 62% de adolescentes en Quevedo y el 54% en Riobamba referían no sentirse libres de ser quien son en ninguno de los espacios en los que deberían sentirse seguras y seguros. Entonces encontramos espacios que consideramos que son más íntimos, como la casa, la escuela, son espacios que muchas veces no generan realmente bienestar, y evidentemente pues hay una mayor desconexión con el espacio público porque es aún más inseguro. Entonces lo que buscamos con el proyecto es trabajar en todas las áreas, es decir, trabajar en el bienestar emocional de la familia. Estamos ahorita convocando, por ejemplo, en Quevedo y Riobamba, actividades para padres, para madres de crianza positiva, pero también para adolescentes en temas de emociones. Intentamos no hablar mucho de salud mental, es un tema muy amplio, muy tabú también, del cual... Para ellos es como más fácil mirarse en esta película intensamente. Tal cual, como ¿qué sientes? ¿Sientes alegría? ¿Sientes tristeza? De hecho, muchas de nuestras, digamos, de estas encuestas que hicimos tenían que ver con emojis, con memes, entonces cómo reaccionaban emocionalmente y cómo podían identificar sus emociones con estas herramientas digitales de hoy en día. Pero ahí te quiero preguntar, ¿cuál es la respuesta del Estado y cómo podrías calificar la respuesta del Estado, de las instituciones educativas también? Porque ellos dicen en algunos casos sentirse seguros en sus hogares, pero en las instituciones educativas no. ¿Qué falta? ¿Cómo podría mejorar esa respuesta?
Claro, desde la 21 hace años trabajamos con el Ministerio de Educación de la mano, justamente porque buscamos trabajar con las unidades educativas no solo de Riobamba, sino de todo el país. Y este cambio es definitivamente estructural y tiene que ver con el incluir las habilidades blandas, las habilidades socioemocionales como habilidades que pueden transformar el futuro profesional de estos adolescentes y jóvenes que se están formando. Hay bastante apertura por parte del Ministerio desde hace muchos años de trabajar este tema de nuevas habilidades para la vida y habilidades del siglo XXI con docentes, y creemos que esto es muy positivo, pero también, digamos, trabajamos siempre desde el proyecto con sector privado, con sector público, con empresas, con academia, con gobiernos locales, con instituciones, ONGs, porque definitivamente no podemos hacerlo solas y solos, y justamente pues esta es la razón que nos trae acá, es este foro de adolescentes en el centro, que vamos a tener en el Impacto de la Carolina el jueves 28 de noviembre, donde esperamos que las y los aliados que tenemos, tanto en Quevedo como en Riobamba, vengan a Quito, conozcan a otros aliados y aliados de la ciudad y podamos hacer un encuentro nacional donde nos sentemos a pensar realmente qué podemos hacer desde nuestros lugares, desde nuestros mandatos para mejorar el bienestar y entender qué es bienestar, y a partir de eso hacerlo en conjunto, ¿no? Es decir, sin juzgar, sin caer como en represalias entre unas y otras partes, más bien como siempre buscando colaborar. Esa es como nuestra intención. Bueno, todos invitados entonces a este foro de jóvenes el próximo jueves 28 de noviembre. Nada más, Laura, rapidito, ¿dónde se pueden inscribir? ¿Cómo pueden saber para conocer los chicos la hora, el lugar exacto y demás? Claro, este evento va a ser el 28 de noviembre, jueves 28 de noviembre, en el Impacto de la Carolina en la ciudad de Quito. Se llama Foro Adolescentes en el Centro. Estaremos bastantes organizaciones, empresa privada, algunas instituciones públicas, dialogando en un foro sobre las oportunidades de trabajo en la crisis actual para adolescentes, para su bienestar. Y bueno, para inscribirse o para tener más información del proyecto, donde tenemos las metodologías, también los hallazgos que hemos tenido, les ponemos a disposición nuestra página web que se llama alzatuvoz.es. Ahí pueden encontrar en las convocatorias el link de inscripción a este evento. Necesitamos una inscripción previa, pero también pueden encontrar toda la data, todos los dashboards y toda la información y las metodologías que evidentemente, si alguien me está escuchando y trabaja con adolescentes, le puede ser muy útil, y desde el proyecto y desde la 21 toda la apertura para compartir estas metodologías e innovar. Esto es lo que queremos, innovar en tiempos de crisis. Creemos que innovar es bien importante. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Ella es Laura Hostos, coordinadora nacional de Alza tu Voz, y pues hablábamos un poco sobre la realidad de los jóvenes en el Ecuador y el reto que tenemos todos, todas y todas. Muchas gracias. Hacemos una brevísima pausa y regresamos. Tenemos un último tema que compartir con ustedes. Bueno, estamos de regreso, queridos amigas y amigos, y bueno, vamos a saludar con Will Paucar. Él es licenciado en artes y es también el director de una de las películas que está en un festival internacional. Son 4 películas y cortos ecuatorianos, ecuatorianas, que están allá, y queremos que nos cuente un poquito cómo ha sido esta experiencia y además el reto de hacer esta producción, cómo suturar la tierra, pero además de presentarla, de tratar de que este lenguaje audiovisual pues se pueda leer también en otros países y en otros festivales internacionales. Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto estar acá. Y sí, nuestra película es una de las 4 películas que están en el Festival Internacional de Cine de Ámsterdam. Estamos nosotros específicamente en la categoría de competencia internacional de cortometraje. Las otras películas con las que estamos juntos es Eco de Luz, de Misha Vallejo, que está en la competencia internacional de largometrajes. Huaquero, de Juan Carlos Donoso, que está en la competencia Envision, y Toroboro, el nombre de las plantas, de Manolo Sarmiento, que ya tuvo su estreno acá nacional en el Festival de Cine de los EDOC y que está en la sección Frontlight. Entonces sí, eso. Bueno, qué emocionante noticia para el cine ecuatoriano, ¿no? Es un hito sin duda que estas 4 películas ecuatorianas tengan sus estrenos mundiales en el IDFA, no quiero decir en inglés porque soy malísima para el inglés, así que vamos de cortito, en el IDFA, ya están allá en Ámsterdam, nos decían por acá también, listos para este festival internacional. Yo quería preguntarte, Will, ¿qué significa para ti que tu película, tu corto, Cómo suturar la tierra, esté presente en este festival?
Primero es una alegría, un orgullo inmenso. Creo que es, al igual que creo que todos los compañeros que salimos seleccionados, es un trabajo de mucho tiempo. Entonces es bastante gratificante recibir esta noticia, recibir que seré seleccionado en este festival, que es un festival que atrae bastantes miradas de todo el mundo. Y creo que es súper chévere que 4 pelis nacionales estén ahí. Entonces es un orgullo primero, representa mucho para toda la gente que venimos trabajando y creemos en el cine, creemos en el audiovisual en este país, poder representarlo y poder de cierta forma también tener esta visibilidad y poder, no sé, dentro de cada una de nuestras trincheras poder sumar muchos más granos de arena dentro de los múltiples pasos que tiene la pequeña industria de cine de este país. Y eso es necesario también abordarlo, ¿no? Porque ya está el corto, está ya, pero ¿cuál fue el proceso? Creo que no hay que dejar de decirlo porque nosotros hoy lo celebramos, pero el triunfo y los retos seguramente fueron muchos y muy fuertes, que quizá en algún momento hasta se desanimaron, que es lo que pasa mucho a la gente que está en el ámbito cultural en el país, que se encuentra con muchas trabas. Total. El proyecto nuestro proyecto en particular es un cortometraje que nace desde la academia. Es el proyecto de titulación mío y de la productora, Carla Guevara. Entonces nace de una investigación dentro de la universidad. Yo estudié en la Universidad de las Artes en Guayaquil. Y poco a poco este proceso investigativo, que se demoró un año en levantar la información hasta poder realizarlo, ha sido muy, muy, muy difícil. Como tú dices, dentro del país existen muy pocos fondos, específicamente para cortometrajes. Voy a hablar muy puntualmente de nuestra experiencia. Y el tener un modo de producción peculiar, distinto, tal vez, ya que no es un documental expositivo, no hay, digamos, una voz en off que te narra un dicho acontecimiento, sino como tiene una libertad de poder proyectar imágenes y jugar con las texturas. Entonces, el modo de producción del cortometraje trajo demasiados desafíos que sí, nos enfrentamos a muchas trabas dentro del ámbito de financiarlo. Entonces ha sido un proyecto que ha tomado, ojo, ha durado muy poco, siendo un corto, en comparación a lo que toman películas documentales realizarse, que toman mucho más de 5 años, inclusive hay trabajos de realizadores que toman inclusive toda una vida. Entonces el proceso de producción de nuestra peli fue 2 años, como digo, remarcando que fue un proceso de titulación, entonces había fechas exactas, pero fue bastante lindo también y es bastante gratificante colaborar con personas que están en esta misma sintonía y poder encontrar en la colaboración con ellas, en la respuesta que tiene o va a tener con el público allá y acá, esta posibilidad de que nuestras imágenes puedan visibilizarse y podamos entablar un diálogo a través de cómo nosotros nos pensamos y nos vemos y nos reflejamos a nosotros mismos. Te voy a preguntar desde mi ignorancia, ¿cómo funciona este festival de Amsterdam INFA? Ustedes van a presentar su película, se va a estrenar allá, hay una preparación previa, hay un jurado calificador, va a haber una premiación. ¿Cómo va a funcionar este festival y su participación allá? Sí, el festival abre una convocatoria cada año, anual, entonces no podría decirte una cifra, pero sé que muchos proyectos alrededor del mundo postulan a las diferentes categorías que tiene el festival. Existe un grupo de programación de cada área del festival. Hay largometrajes, están 3 largometrajes nacionales allá, cortometrajes y dentro de esa clasificación categorías específicas. Se seleccionan los proyectos y una vez seleccionado, dependiendo del estatus de cada proyecto, tienen su estreno mundial, internacional, nacional allá en Países Bajos. Entonces sí, así un poco funciona. Lo que va a pasar esta semana, que el festival dura empieza hoy y acaba el 24 de noviembre, es que van a existir 3 estrenos mundiales, de las pelis nacionales y un estreno internacional, que es la película de allá. Entonces están como que los cineastas invitados a poder presentar, tener foros,
paralelo también existe un mercado de cine que es para poder vender estas películas. Existen programadores de otros festivales, distribuidores de todo el mundo, para que es un encuentro básicamente del cine para tanto. Una gran vitrina para ustedes también. Totalmente. Y creo que para el Ecuador y las historias también, las narrativas ecuatorianas, ¿no? Porque mucho hablamos de esto, de esta disputa de narrativas, de la construcción del otro, de la construcción del pensamiento sobre América Latina también, ¿no? Y creo que ahí se aporta muchísimo. Will, muchísimas gracias por acompañarnos. El tiempo nos queda siempre corto. Will Paucar Calle, sí, felicidades también. No, muchas gracias. Él es licenciado en cine por la Universidad de las Artes de Ecuador y pues también ha estado en todos estos procesos y es pues parte de este corto, ¿no? Que se está presentando ya en este festival internacional, Cómo suturar la tierra, pero también están Toroboro, El nombre de las plantas, también está Guaquero y también está Eco de Luz, Light Memories. Así es que a quienes nos están representando como ecuatorianos y ecuatorianas, felicitaciones y pues que tengan muchos éxitos. ¿Se pueden ver acá? ¿Estos cortos están disponibles en algún lugar? Seguramente lo estarán después de que cumplan su recorrido por festivales. Ahora 3 películas van a tener su estreno mundial, entonces seguramente van a seguir sus pasos, sus estrenos en otros territorios. Seguramente el otro año se puedan estrenar acá en los festivales de cine nacionales acá. Y ya mismito, porque ya el otro año está. El otro año está a la vuelta. De la esquina. Claro. Gracias, Will. Muchas gracias a ustedes. Vamos a despedirnos, queridos amigos y amigas, y pues mañana tenemos más. Ha sido un gusto para mí también acompañarles en las Warmies. Nos vemos. Un abrazo fuerte. Cuídese mucho.